Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda tutoría del tercer cuatrimestre de Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Mi nombre es Wendy Prado, soy la profesora encargada de impartir esta segunda tutoría y de cerrar pues todo el ciclo de tutorías que se han ido dando, impartiendo durante la semana. En ese tercer cuatrimestre, en esta segunda tutoría, vamos a abarcar el capítulo número 2 de la asignatura de costarricense, cuyo título es Sociedad y Literatura en la primera mitad del siglo XX. Entonces, para iniciar, pues vamos a hacer un recorrido un poquito breve sobre el contexto, pero antes de iniciar, un recordatorio de cómo vamos con las evaluaciones, cuál es el orden, el cronograma. Recordarles que ya se aproxima el habilitamiento del proyecto número 1, que tiene un valor de 3,5 y ahí se va a evaluar el capítulo 1 y el capítulo 2 de las unidades didácticas. Ahora bien, ¿cuándo abre este periodo? Este lunes 30 de septiembre y cierra el sábado 5 de octubre. Entonces tengan esto a mano, en calendario, con recordatorio. Ya este lunes, a partir de las 9 de la mañana, ustedes van a poder ingresar a la pestaña que dice Proyecto número 1, descargan el machote y ya van a darse cuenta en qué consiste el trabajo, ¿verdad? Yo siempre les digo que generalmente se trata como una especie de cuestionario. No sé si para muchos esta es la primera vez llevando la asignatura o ya están acostumbrados o familiarizados a los sistemas de evaluación que tiene pues la cátedra. En este caso sí es importante que tomen en cuenta que tienen varios días, tienen 6 días de tiempo para realizar este trabajo, para completar este documento. No lo dejen para el último día, se van a dar cuenta desde el día 1, es decir, desde el lunes, que ustedes ya pueden ver en qué consiste el trabajo, que en realidad perfectamente sacando una horita, hora y media, ustedes logran terminar de completar el documento, lo convierten en PDF y lo suben y ya estarían con la primera entrega. Recuerden que no hay reposición, entonces por cualquier inconveniente tomen las medidas del caso, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta parte del proyecto número 1 que se habilita el lunes. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Recordatorio rápido. No se olviden de revisar la orientación académica. Recuerden que si tuvieran algún inconveniente, ahí está el número del PAT, el 2234, el 3236 con la extensión 4650. Si por alguna razón la plataforma les presentara algún inconveniente, tienen que tomar las medidas y presentar las evidencias, ¿verdad? Para que ustedes puedan respaldarse bien. Revisen siempre todo el material didáctico y espero que ya para esta semana ustedes estén avanzados con las lecturas, con el material, ¿verdad? Para que recuerden que únicamente tienen que revisar las unidades didácticas para responder el proyecto. Si buscan fuentes en Internet, si buscan revistas académicas para citar preguntas que se les hacen en el documento, ahí tendrían 0 puntos, ¿verdad? Entonces no se arriesguen a perder, pues, y digamos que puntos por simplemente no seguir instrucciones. Recordatorio, siempre ingresen al entorno, revisen. Si tuvieran alguna duda para este proyecto, yo tengo mis días determinados, ¿verdad? Para atender el entorno. Pero como es entrega de proyecto, yo voy a estar dándome varias vueltitas por el entorno todos los días para ver que tengan claro todo, que no haya dudas. Importante. Si ustedes van a escribir alguna duda en el foro, no es, ¿verdad? Para pedir la respuesta o pedir dónde está la página, sino simplemente para que se les especifique algo que tal vez no quedó claro en la instrucción de lo que se les está pidiendo que contesten, ¿ok? Revisen siempre todas las pestañas. Recuerden que el documento tiene que subirse en PDF, aunque esté en Word, ustedes simplemente a la hora de darle guardar, le dan guardar como y ahí viene la opción de PDF y ya con eso se le transforma el documento. Luego,
que no presentar uno de los documentos, alguno de los proyectos equivale a la pérdida de la asignatura. Y quiero hacer un énfasis especial en el cuidar la ética, ¿verdad? A la hora de responder las preguntas del proyecto. Cuiden siempre responder con sus propias palabras, no utilicen fuentes que no sean, ¿verdad? Las que se pide. Tampoco se trata de que copien y peguen del documento. Se van a dar cuenta que una vez que ustedes descarguen el machote lunes, ahí viene una serie de instrucciones. El documento se ve muy largo porque es que en realidad viene como es bien escrito, punto por punto, todo lo que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar ese trabajo para que no vayan a verse perjudicados por perder puntos simplemente por no leer instrucciones, ¿verdad? Me pasa mucho que me preguntan cosas que ya vienen especificadas en el documento, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer alguna pregunta con respecto a alguna cuestión del formato, de cómo citar o así, tomen en cuenta que todo eso ya está en el documento. Entonces, revísenlo primero, garantícense de que efectivamente ya leyeron esa información y después, si queda alguna cuestión ahí que no se entienda, con muchísimo gusto, ahí yo voy a estar atendiendo sus dudas, ¿ok? Cuiden mucho esta cuestión del plagio, especialmente ahora que hay tanta inteligencia artificial, se nota muchísimo cuando la respuesta no es hecha por ustedes. Yo siempre hago énfasis en que cada persona escribe de una manera particular. Digamos que la escritura es como la huella dactilar de la persona. Se nota cuando un trabajo no está hecho por la persona. Entonces tengan especial cuidado. Nosotros los profesores somos muy minuciosos a la hora de leer las respuestas, ¿verdad? Recuerden que tenemos 15 días de tiempo para poder revisar los trabajos, entonces eso indica que pues no es que van a tener la nota de manera inmediata. Si incurrieran en plagio, eso equivale no solamente a la pérdida de el proyecto, sino también la pérdida de la asignatura y sanciones académicas. Entonces, pues no se corran ¿verdad? Ese chance. Ustedes ya están en un proceso universitario en donde yo creo que esta asignatura es bastante agradable, se puede disfrutar bastante. Las preguntas que se les hacen a ustedes en los proyectos son realmente para que ustedes apliquen y demuestren que realmente leyeron, realmente estudiaron, ¿verdad? Me dice Saray, que tiene una duda. Ah, bueno, que si las preguntas se deben responder únicamente con las unidades didácticas, sí, efectivamente, solamente con las unidades didácticas. De hecho, las instrucciones son muy específicas. Si tiene que citar de un texto tal que viene, por ejemplo, en la antología. Si tiene que respaldar su respuesta para decir por qué estéticamente en ese momento esa obra tiene ciertas y ciertas características, tiene que responder de acuerdo a lo que dice la teoría de la unidad didáctica, ¿ok? Si ustedes buscan información en internet, pierden todos los puntos, ¿verdad? Entonces hago siempre énfasis en eso. No tienen por qué ir a buscar más información si ya con el material que se les brinda es más que suficiente, ¿ok? Entonces simplemente seguir instrucciones y yo sé que les va a ir muy bien. Ok, continúo. Dudas o consulta, recuerden lo que ya dijimos, tienen que tener este formato, ya sea porque me lo envían al foro de dudas o al correo interno, que tenga su nombre completo, cédula, centro universitario, grupo, número de entorno, nombre de la asignatura, código y fecha. ¿Ok? Luego, recordemos que al encargado de cátedra es don Francisco Pérez, eso siempre hago énfasis ahí y que no le reenvíen correos a él o preguntas a él de la materia, sino a mi persona o a la persona que ustedes tienen en su entorno como encargada de revisarles los trabajos y de atender el foro de dudas y los correos internos. Si tuvieran ya una cuestión de nota o de apelaciones, ahí sí le pueden escribir a don Francisco, pero de momento únicamente conmigo o con la persona tutora encargada de su entorno. Importante, siempre hago énfasis en que las redes sociales son muy útiles, ¿verdad? Pero la cátedra, nosotros como cátedra no avalamos la información que se divulgue en estos medios para aclarar dudas, para que ustedes, ¿verdad? Se pasen información, no está avalada porque el medio oficial es precisamente Aprendeu y
la persona que esté a cargo de ese entorno. En mi caso, a quienes están conmigo en el entorno, pues yo soy la encargada de atender las dudas. No tengan pena, es decir, si ustedes realmente quieren salir de alguna duda, me escriben con toda confianza y yo con mucho gusto les respondo, ¿verdad? Pero no se vayan a preguntarle a otra persona que tal vez tampoco tiene claro de qué se trata y de pronto más bien se hace, ¿verdad?, una desinformación y malos entendidos y terminan viéndose ustedes perjudicados. Esos serían como brevemente los anuncios antes de iniciar. Quisiera saber si tienen alguna duda. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Vean, en este capítulo 2, titulado Sociedad y Literatura Costarricense en la primera mitad del siglo XX, tenemos que ubicarnos de 1900 a 1950. ¿Ok? Ya vean ahí que les puse una imagen, justamente estas de 1950. Ahí se ve al fondo lo que era el Teatro Raventós, ¿verdad? Hoy, ¿alguien puede decirme cómo se llama ese edificio que se ve ahí? Tiene otro nombre, pero no sé si lo conocen o lo han visto. Listo, Jenoris. Muy bien. Bueno. Si se dan cuenta, aquí estamos en San José, ¿verdad? Esto es lo que actualmente pues, se conoce como el Mélico Salazar. Y vean ustedes la imagen, ahí está un poquito ya más colorida, pero vean el paisaje, vean la infraestructura que se tenía, ¿verdad? En ese momento, los automóviles que en ese momento transitaban por San José, ¿verdad? Tenía una característica muy particular y vean ustedes que esos primeros 50 años vamos a encontrar indicios de cuáles eran la situación a nivel política, a nivel social, a nivel estético, gracias a la literatura de esta época. Entonces vamos a abarcar, por así decirlo, los primeros 50 años, de 1900 a 1950. Quisiera iniciar con esta ubicación temporal, espacial, ¿verdad? De ese momento histórico en el que se encontraba Costa Rica. ¿Y quién mejor que Carmen Lira para asomarnos, digamos, por esa ventana del pasado a nivel de la historia de nuestro país y ver cuál era la percepción, qué era lo que estaba sucediendo no solamente en Costa Rica, sino como a nivel del mundo? Para Carmen Lira, en esta época, ¿verdad? En donde había muchísimos intelectuales que escribían y escribían, pues ella hace una crítica muy profunda y dice así: mientras los intelectuales escriben y escriben artículos con frases efectistas, cuyas metáforas y adjetivos hacen sonreír con satisfacción a sus propios autores, los yanquis, en este caso, pues así se refería Carmen Ira a los estadounidenses, sin escribir ni hablar más de lo necesario y sin importarles un comino cuanto los demás piensen de ellos, se cogen Panamá, compran gobiernos mexicanos, dejan caer una pata en Santo Domingo y otra en Haití, invaden Nicaragua y descansan el trasero en las Islas Vírgenes. Vean que de una manera como muy directa, de alguna manera también como coloquial, ¿verdad? Pero este es el panorama del cual Carmen Lira, escritora costarricense, vean ahí que este es pues uno de sus escritos de 1927, plasma la situación que está viviendo en este momento el continente americano, ¿verdad? Y por ende pues también Costa Rica. Ahí vamos a ver que a nivel internacional Estados Unidos tenía ya pues un sistema bastante expansionista de pues sus intereses políticos y económicos a lo largo de todo el continente. Y esto lo hace de alguna forma como denuncia Carmen Lira, ¿verdad? Al ver cómo corría el riesgo de perder cada uno de estos países su soberanía, ¿verdad? Por simplemente casi que convertirse en una especie de colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eso simplemente como para tener claro que ya ahí habían tensiones bastante fuertes. Y ahí, por supuesto, vamos a ver más adelante que la pluma de Carmen Lira está entrelazada con esa función social, con esa necesidad de denuncia, ¿verdad? De darle voz a quienes no lo tienen y tratar de reivindicar todas esas injusticias que se están presentando en ese momento en el país.
Bueno, entonces teniendo claro que ese es el panorama histórico que tenemos, vamos a continuar porque lo que necesitamos es ir abarcando varios puntos. Vamos a ir viendo esto de la modernidad y la literatura en Costa Rica a principios del siglo XX. Luego vamos a pasar a conocer la generación del repertorio americano. Luego vamos a continuar con el tema de la marginalidad y realismo literario en las novelas del Moto y Las hijas del campo. Vamos a ver temas que tienen que ver con la ironía, con la transgresión, con ese desencanto, cómo se va a ir desmitificando ese discurso idílico de una Costa Rica pacífica, ¿verdad? Llena de amor, de familia, de valores. Y esto lo vamos a ver acá a partir de 1920 a 1930. Y por supuesto, de ahí vamos a saltar a una literatura que está ampliamente comprometida con la situación social y por eso es que vamos a ver la narrativa social del 40 y del 50 para finalizar con el modernismo literario, en donde vamos a ir viendo cómo vamos a ir transformando este siglo, ¿verdad?, hacia una formación de un discurso poético a nivel de la literatura costarricense. Entonces, en términos generales, lo que buscamos con este capítulo número 2 es que ustedes sean capaces de diferenciar, puedan distinguir desde una perspectiva estética. Permítanme, bueno, ok. Permítanme un segundito, listo. Sí, que puedan distinguir desde una perspectiva estética y también ideológica el aporte crítico que cumplió la producción literaria de la primera mitad del siglo XX en ese proceso de construcción y al mismo tiempo de construcción de lo que sería la identidad costarricense. Entonces vamos a ver también la parte, digamos, de la creación literaria en sus elementos de belleza, en sus elementos de figuras, ¿verdad?, que terminaban haciendo de la palabra un elemento que expresaba no solamente un mensaje, sino también una forma, ¿verdad?, de ver esa situación que estaba viviendo la sociedad costarricense. Y también en poner de alguna manera en la lupa, ¿verdad?, con una mirada bastante crítica, situaciones que de alguna manera en el siglo anterior jamás se tocaron, ¿verdad? Y esto va a ser muy interesante. Vamos a ir puntualmente identificando esos principales mecanismos textuales, también sociales y discursivos, que desempeñó la generación del repertorio americano. Vamos a ver la década del 20 al 30, es decir, de 1920 a 1930, y esa producción narrativa que se dio de 1940 a 1950 en la representación ficcional de nuevas otredades. Recordemos que cuando hablamos de otredad estamos hablando del otro, ¿verdad? De lo ajeno, de lo diferente, de esa persona o esos individuos desconocidos, ¿verdad? Las clases sociales también y los sujetos marginales de la sociedad costarricense. Cuando hablamos de sujetos marginales, luego vamos a ir ahondando un poquito más. Luego vamos a trabajar con un otro objetivo específico que es el de relacionar los principales acontecimientos históricos y políticos que caracterizaron la sociedad costarricense. Y aunque esta asignatura se trate de literatura, y alguien podría preguntar, ¿y por qué tenemos que enfocarnos en la parte histórica? Bueno, porque la producción literaria no surge de la nada, responde a un tiempo, responde a una época, responde a una visión de mundo determinada, ¿verdad? Por parte de quien escribe. Y en este caso vamos a ir viendo a esa sociedad costarricense en esa primera mitad del siglo XX con el desarrollo de esa producción literaria que vamos a verla inscrita en este periodo. También vamos a trabajar fuertemente en esa determinación de conocer cuáles eran esas diferentes concepciones artísticas, las distintas formas de pensar, es decir, las distintas ideologías que se van a manifestar en la literatura en este periodo con respecto a algo muy importante y es el discurso de la identidad nacional costarricense. Ya en la tutoría número 1 habíamos hablado de identidad nacional
Y bueno, ya aquí vamos a ir viéndolo de una manera más clara a lo largo de esta producción literaria. Y por último, que ustedes puedan identificar esos principales exponentes y esas características estéticas del modernismo literario, ¿verdad? Del modernismo tardío y de la vanguardia poética en el desarrollo de la sociedad costarricense. Ok, muy bien. Este, muy importante, ustedes van a tener la posibilidad de ir profundizando más en esta época, gracias no solamente al compendio que viene en la antología, sino también a entender qué se escribe, cómo se escribe, por qué se escribe, para qué se escribe, ¿ok? Recordemos que a diferencia de esa imagen idílica que vimos en los escritores del Olimpo, en donde se abordaban el tema de el labriego sencillo, de esa familia patriarcal, de una sociedad llena de paz, ¿verdad? En donde veíamos el tema de la blanquitud a lo largo de los distintos personajes, en donde los otros, ¿verdad? Marcaban una distinción, ¿verdad? Entre lo que era propio y lo que era ajeno. Y a partir de ahí esta idea de una Costa Rica casi que parecía de alguna manera un cuadro, ¿verdad? Pintoresco, en donde se veía la casita de tejas, de adobe, ¿verdad? Con su carretita, sus montañas, sus cafetales, ¿verdad? Esa imagen de una Costa Rica que pareciera más bien una estampilla, ¿verdad? Bien coqueta y pues digamos que estética a la vista, vamos a pasar ahora a un siglo XX en donde definitivamente en esta primera mitad de 1920, de 1900 a 1950 fue testigo más bien de una serie de acontecimientos, podríamos decir que también a nivel local y también a nivel internacional, que terminaron influyendo de una forma muy significativa en la forma y en ese contenido ideológico que plasmaba la literatura en esta primera mitad de siglo. Y por supuesto que se va a poner en práctica de alguna manera, pues nos permite representar cuál es esa identidad nacional y cuál es esa identidad cultural que vamos a poder visualizar a través de estos textos. Entonces, vean que a nivel del contexto que siempre les digo, ¿verdad? Vamos a ver que América pues sufrió en ese momento grandes intervenciones militares. Vean ustedes que de alguna manera esto está enlazado con lo que vimos al inicio con la breve reseña que les puse de Carmen Lira, ¿verdad? Y hago énfasis en esto porque ustedes a partir de ahí van a poder entender, ¿verdad? Ese es el texto que les mencionaba, cómo había una gran cantidad de intervenciones militares, podríamos decir que realizadas por Estados Unidos en América Latina. Hubo un impacto bastante fuerte en la Revolución Mexicana que se dio de 1910 a 1920. En ese momento recordemos que estalla la Primera Guerra Mundial, que eso fue de 1914 a 1918. Se da la Revolución Rusa en 1917. Tenemos en Costa Rica nada más y nada menos que la dictadura de los hermanos Tinoco de 1917 a 1919 y por supuesto el impacto económico y social que se da después de la crisis de 1929. Entonces vean que estamos en un momento histórico de mucha convulsión, ¿verdad? En Costa Rica, pues vamos a encontrarnos con huelgas bananeras en 1934. Vamos a tener también las consecuencias políticas y económicas de la Segunda Guerra Mundial, porque aunque pues, Segunda Guerra Mundial se gesta principalmente en Europa, pues no deja de repercutir a nivel económico y político en Costa Rica. Vamos a encontrar un proceso importante de reformas sociales en 1940, ¿verdad? En esa década de los 40 y por supuesto, la famosa Guerra Civil de 1948. Entonces, vean ustedes que todos estos acontecimientos
fueron marcando ese escenario histórico en el cual pues vamos a encontrar que surgen nuevas problemáticas y también pues discursos distintos a nivel artístico que permitían, por un lado, ese cuestionar el ser costarricense, la identidad costarricense, ir desmitificando esa imagen idílica, ¿verdad? Y también ir interpretando estas grandes transformaciones que se estaban produciendo en ese periodo. Entonces, hay que recordar, por supuesto, que vamos a ver a una Costa Rica inmersa en un proceso de modernización que pues ya se había llevado a cabo, digamos que desde mediados del siglo XIX hasta hasta las primeras décadas del siglo XX. Y lo que produce este movimiento estético, podríamos decir, es que a nivel del espacio se empieza, como la palabra misma, ¿verdad? Estamos relacionados a un crecimiento, a una modernización del espacio urbano, a un acelerado crecimiento económico y ahí es donde se va a ver reflejado en esa creación de instituciones sociales. Vamos a ver que se van a presentar una serie de prácticas culturales y, por supuesto, una actividad comercial bastante intensa. Entonces, al mismo tiempo que estaba sucediendo todo esto, resulta que efectivamente se iba persiguiendo, se iba percibiendo, perdón, una atmósfera en donde se veía mucho progreso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, culturalmente se iban dando cambios notorios y resulta que la sociedad costarricense iba a ir manifestando esas primeras señales de crisis, pero también de desigualdad y también de marginalidad social, que es un tema que vamos a ir viendo en la literatura de estos momentos. Entonces, resulta que en el contexto de finales del siglo XIX, o sea, a finales del 1800, ¿verdad? Y por supuesto a principios de 1900, se da ese proyecto nacionalista que lideraba la generación del Olimpo, que pues por supuesto termina siendo fuertemente cuestionado a raíz de un surgimiento de una mayor conciencia y una mayor sensibilidad crítica en torno a las transformaciones que iba viviendo Costa Rica en esa época. Y por supuesto que iba a afectar a la sociedad costarricense. Entonces, ¿qué sucede? Hay un auge, ¿verdad? Hay un crecimiento de lo que serían las luchas sociales, empiezan a agruparse distintos gremios obreros, se da el fenómeno de la migración del campo hacia la ciudad, ¿verdad? Recordemos que en ese momento, pues, Costa Rica no tenía las condiciones, ¿verdad?, de inflación tan grandes que podemos contar el día de hoy. En ese momento eran generaciones que tenían la posibilidad de tener su finquita, su parcela, su casa propia. No costaba tanto en realidad, digamos, la adquisición de propiedades y demás. Pero resulta que el crecimiento económico iba desplazando a aquellas personas que tenían su finquita y terminaban vendiéndolo para poder encontrar mejores condiciones de vida y terminaban trasladándose a la ciudad, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues el aumento de la pobreza se vio incrementado de una forma impresionante y, por supuesto, otras formas de exclusión social que se vieron unidas también a grandes tensiones ideológicas que se debatían en ese proyecto de Estado-nación y de ese nuevo orden capitalista que se estaba viviendo a nivel internacional, que por supuesto fueron constituyendo esas principales causas que iban a ir modificando esa imagen altiana, esa imagen pacífica de la que hemos hablado en el capítulo número 1, ¿verdad? Propuesta por textos literarios, recordemos como los de Magón, o los de Aquileo Echeverría, o de Ricardo Fernández Guardia, o de Carlos Gallini, que eso lo vimos la semana pasada. Y en su lugar vamos a encontrar las condiciones sociales y económicas que van a ir surgiendo, que van a ir emergiendo, que dieron origen a un tipo de literatura y a una nueva promoción de escritores que más bien se caracterizaron
por tener un sentido sumamente crítico y eran escritores con una profunda conciencia social. Entonces, vean ustedes que este cambio, por así decirlo, de mentalidad o este cambio generacional que vamos a ver, pues por supuesto que en el ámbito literario y en el ámbito intelectual va a tener tres momentos en la historia de la literatura con sus respectivas variaciones y que van a ir configurando una posición crítica frente a la sociedad y también con respecto a lo que sería la identidad costarricense en esa primera mitad del siglo. ¿Qué sería? En primer lugar, la generación del repertorio americano, la década de 1920 y 1930, y la narrativa social de 1940 a 1950. Entonces vamos a iniciar con este recorrido. Ven ustedes que vamos a iniciar con la generación del repertorio americano, ¿verdad? Luego de entender lo que significaba este concepto del Olimpo literario, ¿verdad? En donde se iba formando una especie de literatura nacional a cargo de un grupo de intelectuales que estaban encargados de ir fundando una interpretación mucho más realista y crítica, ¿verdad?, de la sociedad costarricense. Aquí vamos a encontrar precisamente a la generación del repertorio americano, ¿ok? Mientras la generación del Olimpo, ¿verdad? Como lo dice en su nombre, estaba en lo más alto, ¿verdad? Que tenían la verdad absoluta, entre comillas, tenían un papel o un rol en donde iban interpretando lo que se quería que se conociera, ¿verdad? A partir de la literatura como un marco de referencia de lo que era la identidad, con todo un discurso de construcción a partir de la blanquitud, de lo pacifista, de la familia patriarcal, ¿verdad? De todos esos elementos viene la generación del repertorio americano con un sentido crítico, ¿verdad? Eh, a partir de, digamos que la labor editorial que se fue realizando gracias a Joaquín García Monge. Y esta fue precisamente una revista muy famosa. Vean, esta es una imagen que representa, pues, y cómo se veía la revista del repertorio americano, ¿verdad? Esta inició en 1919 y finalizó en 1958 cuando fallece don Joaquín García Monge. Vean aquí que esta es uno de los los boletines, por así decirlo, de los tomos que se publicaban en 1952. De hecho, fue un martes 15 de julio. Y eran una especie como de cuadernos, ¿verdad? Como un periódico, era una revista de cultura hispana, en donde intelectuales escribían, ¿verdad? Y tenían una relevancia literaria y una relevancia cultural impresionante, porque resulta que esta revista que les estoy mostrando no solo fue determinante en esa formación artística, era un espacio en donde también escritores tenían voz, ¿verdad? Podían publicar, se fortalecía ese bagaje intelectual costarricense, sino que resulta que trascendió las fronteras nacionales y se publicó una innumerable cantidad de artículos que iban exponiendo el pensamiento hispanoamericano que se fue desarrollando precisamente durante la primera mitad del siglo XX. Y pues para ello vamos a ver que definitivamente existía una pluralidad ideológica que se iba manifestando en estos artículos y textos literarios como el idealismo de Rodó, por ejemplo, el anarquismo, la masonería, el espíritu filosófico, el socialismo, ¿verdad? El modernismo literario y ese sentimiento antiimperialista estadounidense que durante muchos años expresaba esa gran mayoría de intelectualidad hispanoamericana y este era uno de los nichos fundamentales. Entonces, podríamos pensar que la revista del repertorio americano, más allá de ser un proyecto estético en común o esa identificación de un grupo específico de escritores y escritoras, ¿verdad? La llamada generación del repertorio americano correspondió a un momento intelectual que tenía rasgos muy destacados en donde, digamos que salía a relucir esa actitud crítica, esa sensibilidad social.
frente a los cambios que se veían venir a nivel económico, a nivel ideológico, que vivía no solamente Costa Rica, sino también las sociedades latinoamericanas. Entonces había como un sentimiento de fraternidad, de solidaridad en lo que se escribía, ¿verdad? Y por supuesto, en el contexto costarricense en particular, ante este clima de modernidad y de desigualdad que se iba dando en estas primeras 3 décadas del siglo XX. Entonces, desde el punto de vista literario, ¿qué es lo que nos importa en este momento? Bueno, entender que habían características que eran más sobresalientes de ese periodo, que por supuesto hay que irlas analizando en contraposición con ese modelo oficial de la identidad nacional que había elaborado antiguamente esa generación del Olimpo del que pues ustedes pudieron ver en el capítulo número 1. Entonces, vamos a darnos cuenta que estamos frente a un nuevo modelo artístico, ante un nuevo modelo intelectual que iba alejando esas descripciones idílicas, ¿verdad? Y costumbristas de finales del siglo XIX. ¿Con qué propósito? Bueno, con el de exponer una imagen más conflictiva de esta identidad nacional. Entonces, por esta razón es que los textos literarios y los textos ensayísticos de una gran parte de este grupo de intelectuales dieron origen a esa representación ficcional de los primeros personajes marginales, y esto es muy importante. Y también vamos a ir viendo algunas de estas afirmaciones a lo largo de los distintos textos. Vean ustedes que la generación del repertorio americano, vamos a encontrar aquí estas imágenes que podemos encontrar en el margen izquierdo. Tenemos a Carmen Lira, María Isabel Carvajal, y en la imagen siguiente a Carlos Luis Fallas, el famoso Calufa, ¿verdad? De Carmen Lira es más que todo conocida por los cuentos de mi tía Panchita, y de este Calufa por Mamita Yunay o Marcos Ramírez. No sé si por ahí han tenido conocimiento de estas obras, pero resulta que precisamente la literatura costarricense se va a agrupar en una especie de familia de textos cuya producción se va a ubicar a través de generaciones. Entonces, de la generación del 40 al 50, vamos a ver qué es la base temática para la literatura que marca una identidad artística. Vamos a ver qué es parte política y literaria que confluye en una sola. Es decir, no vamos a encontrar textos que estén alejados de la situación social, de los problemas sociales que se viven, sino que vamos a verlos inmersos en esas obras. Vemos que la generación del repertorio americano va a estar marcada por reforma, luchas sociales y también revolución, y esto se va a reflejar, por supuesto, en un momento de bastante convulsión política que tenía Costa Rica. Y recordemos que el mundo, porque ya vimos que el proceso bélico, ¿verdad? Expansionista, era bastante fuerte. Hay un ligamen bastante marcado con el Partido Comunista. Muchos escritores eran militantes de esta ideología y respondían precisamente a una realidad muy concreta, y era las problemáticas sociales que vivía el país. Vamos a ver que también nos vamos a encontrar con el realismo social gracias a la palabra estética de escritores que están comprometidos, ¿verdad? Siempre les digo que tienen una gran sensibilidad porque se volcaban a las causas, ¿verdad? A los más desposeídos, a los que tenían grandes carencias, ¿verdad? A nivel económico, a nivel de salud, a nivel, digamos, afectivo, digamos que marca estos grandes dramas del ser humano de esta época. Y resulta que Carmen Lira nos va a enseñar a ver la realidad del pueblo costarricense y a escribir, ¿verdad? Desde una forma no solamente literaria, sino también política. Vamos a tener, por ejemplo, Bananos y Hombres, y Mamita Yunay, como una de las obras literarias más representativas que están comprometidas con las problemáticas de explotación
de hombres y mujeres de esta época, de este periodo. ¿Ok? Cuando hablamos de crítica social, vamos a ver que se presenta claramente en obras de esta primera mitad del siglo y por supuesto vamos a tener en 1940 cómo se va a implantar la socialdemocracia y se va a abrir el capítulo de las garantías sociales, ¿verdad? Recordemos que gracias a las garantías sociales tenemos el Código de Trabajo, tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos universidades públicas, ¿verdad? Como la Universidad de Costa Rica, en fin. Y a partir de esta época que podríamos decir que es de auge, de florecimiento, que no fue en vano, ¿verdad? Sino que fue un periodo de muchas luchas, de muchas huelgas, de muchas muertes para poder tener esos derechos y estas mejoras a nivel nacional, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que es una década en donde el cuestionamiento, la renovación va a ser parte fundamental, ¿verdad? Para ir generando estas reformas sociales y para ir dando un nuevo concepto de Estado. Ahora, vamos a darnos cuenta que hay temas que son principales y que se van a ir tratando de manera fundamental en este periodo y por supuesto que tienen que ver con un carácter realista y son, en primer lugar, la problemática social. En segundo lugar, la problemática, la distribución de la tierra. Aquellos que menos tienen, cada vez tienen menos. De lo poco que tenían, se les termina arrebatando. Quienes más tienen tierra, no la trabajan, pero sí explotan a quienes tienen a cargo, ¿verdad? Para ir enriqueciendo su capital económico, sus cultivos, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo presente en la literatura de este periodo. Y en tercer lugar, esa entrega del país al capital extranjero, ¿verdad? Casi que ir regalando a las empresas estadounidenses o a las empresas internacionales que venían a imponer sus reglas, ¿verdad? Y para ir forjando un enriquecimiento económico que no le dejaba nada al país. Entonces vamos a ver que esta literatura, quienes escriben no quedan exentos de censura, de castigo. Vamos a ver que hay repercusiones políticas muy fuertes en donde escritores, por ejemplo, como Carmen Lira, terminan en el exilio. Es decir, va a haber también un proceso de persecución a estos escritores porque su pluma, sus textos son incómodos, porque van a reflejar una realidad que no se quiere divulgar, que no quieren que sea visto, porque entre más los pueblos tengan acceso a la literatura, a un sentido crítico, pues a las grandes élites de ninguna manera les va a hacer o ver favorecido, precisamente porque marcan estos procesos de convulsión, ¿verdad? De resistencia que vamos a ir viendo en estos textos. Entonces, vean ustedes que vamos a darnos cuenta a partir de esos textos que les decía vamos a ir con un tema que tiene que ver con la marginalidad. Recordemos que la marginalidad viene de el margen, ¿verdad? Aquello que está a los lados, aislado, fuera de. Y a partir de ahí vamos a poder ir visualizando, comprendiendo de qué se trata esto y por qué de un realismo literario en las novelas de El Moto y de Las hijas del campo. Resulta que este señor que ustedes pueden ver acá a la derecha, con apenas 19 años de edad, tenía una sorprendente madurez artística y él lograba ir captando, ¿verdad? En este caso, en estas dos novelas que podemos presenciar en la imagen, cambios sociales que iba experimentando la sociedad costarricense de finales del siglo XIX, es decir, a finales de 1800 y a principios de 1900. Entonces vamos a darnos cuenta que había una tendencia, podríamos decir que social y realista, que fue inaugurada por este escritor que no puede desvincularse de ninguna manera de esos fenómenos que tienen que ver con el proletariado o con la exclusión social
que iban acompañando precisamente ese proyecto que había de modernización de de la ciudad capital. Entonces nos vamos a dar cuenta que en estas obras los primeros personajes marginales de la narrativa nacional van a aparecer en estos dos textos, El Moto y Las Hijas del Campo. Fueron publicadas en 1900 y resulta que ambas novelas marcan un momento de transición de lo que podríamos llamar ese modelo costumbrista y a partir de ahí de esa tendencia, digamos, que había a nivel de la literatura nacional, considerada de alguna manera por la crítica literaria de su tiempo como la primera novela costarricense. El texto El Moto lo que hace es precisamente cuestionar esos ideales oligárquicos, esos ideales patriarcales que iban fundamentando ese proyecto de invención de la nación. Entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar esa historia trágica de este campesino que pues le apodaban el Moto y gira en torno a esa decepción amorosa que va a ir sufriendo este personaje cuando al cabo de un periodo de convalecencia causado por un accidente se entera de que Cundila, esa joven de la cual estaba pues grandemente enamorado, la habían dado en matrimonio a un rico y poderoso gamonal. Entonces, pues como era de esperarse, esta situación lo que va a provocar en el Moto es una tristeza muy profunda que le impulsa a marcharse definitivamente de su pueblo. Y de manera conjunta podríamos decir que con ese motivo trágico y amoroso en que se va fundamentando esta novela, el texto de Joaquín García Monge va a ir expresando una situación de desigualdad ante el poder social, ante el poder económico de los gamonales de ese momento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen, qué hacen, digamos, qué es lo que deja entrever para nosotros los lectores? Bueno, ¿cuál era esa condición de desamparo, esa condición de vulnerabilidad que vivía el campesino nacional? Y, por supuesto, vamos a ver que ese conjunto de valores y prácticas culturales o incluso institucionales em, a nivel social va a ir interviniendo en ese mundo, ¿verdad? Con respecto a temas que tienen que ver con la religión, con temas que tienen que ver con el poder político y también con el patriarcalismo. Entonces, todos estos elementos, lo que sucede es que se van a ver convertidos en el texto como elementos amenazantes que van a ir causando exclusión social del campesino. Y no por casualidad, resulta que el sentido de esta especie de orfandad y de destierro que sufre el Moto en el capítulo final de esta novela, no solo va a exponer por primera vez en la literatura costarricense la temática trágico-amorosa, en la figura triste y moribunda de un campesino, ¿verdad? Sino que también van a manifestar ese conflicto que hay entre las clases sociales, de los más privilegiados con respecto a los menos favorecidos, ¿verdad? Específicamente con el sujeto social campesino y la oligarquía patriarcal, que lo vamos a ver representado en esta última, por medio de los gamonales. Entonces, digamos que a manera de ejemplo, voy a leer un extractito en el que José Blas, el Moto, después de percatarse del matrimonio ocurrido entre su prometida y su padrino Sebastián, un acaudalado gamonal, toma la decisión de marcharse del pueblo y dice así: no hay más que resignarse, hijo. El Moto no replicó. Un profundo sollozo salió de su pecho. Quedóse inmóvil un instante y luego se alejó lentamente. ¿Dónde vas? Le preguntó don Januario. A las salinas, al fin del mundo, pa' no volver. Adiós, padre. Y la campana con su alegre repiqueteo parecería responder al último adiós del Moto, el cual, claudicando de la pierna derecha, partió al ocaso, sin rumbo, sin volver la cabeza. Iba abrigado en las sombras de la noche, por entre la red de veredas, al través de potreros y cercados.
Entonces, vean ustedes cómo este sentimiento de autoexilio que vamos a ver confesado por la misma voz del moto, ¿verdad? Pues que va a terminar evidenciando ese desenlace trágico de esta novela. Y por eso es que al mismo tiempo va a ir inaugurando ese primer desplazamiento hacia la periferia por parte de uno de los personajes de la literatura, en este caso mediante el moto, y vamos a ir viendo precisamente que este tipo de desplazamientos va a ir constituyendo un recurso narrativo para y representando esa condición de marginalidad de muchos otros personajes, no solo del moto, pero que presenta una realidad y que de alguna manera era parte de lo que se plasmaba en la vida cotidiana de la Costa Rica, de la sociedad costarricense de ese periodo. Ahora, al igual que el moto, vamos con Las hijas del campo, también es de 1900, y este va a ser uno de los textos más emblemáticos de lo que sería el realismo literario y de la nueva sensibilidad social que va a ir caracterizando la literatura de este periodo. Vamos a ver que se encuentra inmersa dentro del contexto capitalino de principios del siglo XX y que por supuesto esta novela va a introducir en la literatura costarricense el tema de la explotación, de la degradación moral que sufre la clase social campesina ante el fenómeno de la migración ocurrido entre lo que sería el campo a la ciudad. Y por supuesto, aquí voy a leer una cita del historiador Juan José Martín Hernández que dice así. La denuncia social se perfila claramente en la novelística de Joaquín García, quien en 1900 publicó una obra que hoy es un clásico de la literatura costarricense, Hijas del Campo. En este libro se describe la tragedia que significaba para muchas campesinas el paso del campo a la ciudad y el tránsito del servicio doméstico a la perdición y a la corrupción de sus costumbres. La novela opone la vida del campo, vista como sana y honesta, a la urbana, que es descrita como lujuriosa y corrupta. Entonces, pues aquí les comparto el texto que les acabo de leer y por supuesto una de las imágenes de 1900 en donde aquí tenemos la estación del ferrocarril al Pacífico que queda ubicada en San José, ¿verdad? Como parte de la imagen, de la estética, de la arquitectura de esa época. Esa era la ciudad, ¿verdad? A la que pues muchas jóvenes terminaban desplazándose y pues alejándose por completo de sus costumbres, sus tradiciones, incluso en una decadencia moral, económica, ¿verdad? Que luego vamos a ir viendo plasmadas. Resulta que precisamente en esta novela de las que de la que les estoy mencionando, hay una oposición entre ese espacio citadino y el campo, pues de alguna manera va a ir guardando esa relación temática con las producciones narrativas de la generación del Olimpo, ¿verdad? Porque hay que especificar que los nuevos sujetos sociales, desde los que esta novela cuestiona las costumbres y los vicios de ese entorno social capitalino que vamos a ver plasmado en la novela, se van a encontrar identificados con la marginalidad y con la explotación social. Entonces, en este sentido, la novela Hijas del Campo va a ser uno de los primeros textos de la literatura nacional que va a conformar el modo de vida campesino con una actitud libertina y pues modernizadora de la ciudad, que de alguna manera va a ser percibido, ¿verdad?, la ciudad como un espacio de degradación y corrupción moral. Ahora bien, vamos a pasar a otro de los temas importantes que tiene que ver con la ironía y con la transgresión, ese desencanto y esa desmitificación de la identidad nacional que habíamos visto plasmada en el capítulo número 1. Y por supuesto que hay que tomar en cuenta que los efectos económicos que ocasionó la Primera Guerra Mundial, recordemos que fue de 1914 a 1919,
así como esa crisis del capitalismo mundial en 1929, el estallido de la Guerra Civil Española que se dio en 1936, o por ejemplo la consolidación político hegemónico de Estados Unidos y del comunismo soviético, por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS. También se dio un surgimiento de ideologías nacionales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el nacionalsocialismo, el franquismo en España, que fueron principalmente acontecimientos que iban a producirse alrededor de estos años de 1920 a 1930 y que dan como inicio un desencanto político, un desencanto ideológico con respecto a todas estas instituciones que prometían modernidad, que prometían estabilidad y también a todos estos valores que fueron heredados desde el siglo anterior, ¿verdad? Eh, para caer en un desencanto muy profundo, ¿verdad? Entonces resulta que todos esos principios que parecían inamovibles en el pensamiento occidental, por ejemplo, la creencia de la libertad humana, la razón, la ciencia, el progreso, eh, pues más bien daban paso a una época llena de incertidumbres, que no se sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Em, También a un profundo cuestionamiento filosófico de todo aquello que se concebía como verdadero o como verdad absoluta, incuestionable. Y vamos a darnos cuenta que, al igual que otros contextos latinoamericanos, nuestra sociedad costarricense de este periodo sufre importantes transformaciones y van a terminar revelando una especie de ruptura con ese modelo de Estado-nación, ¿verdad? De esa nación liberal que fue forjado en la mitad del siglo XIX por los oligarcas. Ahora, vamos a encontrar una época llena de malestar social en donde vamos a ver a muchos sectores y organizaciones sociales que van a ir surgiendo con nuevas expresiones políticas, con nuevas ideologías, así como ese clima, de alguna manera, que podríamos denominar antiimperialista, ¿verdad? Que ya estaba pues desarrollándose en América Latina. Entonces vamos a encontrar precisamente a Max Jiménez. em, y quien fue realmente duramente rechazado por la sociedad de ese momento, porque Max Jiménez tenía, pues de alguna manera, un carácter bastante polémico, bastante cuestionador, y por esa razón muchas de las obras de Max Jiménez fueron silenciadas, fueron totalmente incomprendidas durante muchos años por parte de la crítica literaria de nuestro país. Sin embargo, gracias a nuevas investigaciones, lo que ha sido la narrativa de Max Jiménez ha sido pues interpretada a partir de ese carácter transgresor y vanguardista de esos textos al cuestionar precisamente ese imaginario nacional, ese discurso de la identidad costarricense. Y precisamente, dado que este tipo de escritura implicó de alguna manera una forma muy particular de ir representando ese modelo convencional o oficialista de la identidad costarricense, podría afirmarse que la principal actitud estética que caracteriza a Max Jiménez corresponde precisamente al término de desmitificación. Ahora, recordemos que cuando hablamos de desmitificación, este concepto comprende precisamente un tipo de discurso que más bien va a venir a subvertir, va a venir a dar un punto de vista artístico, un punto de vista de estos valores y de esta representación sobre los cuales, pues, una determinada sociedad ha tendido a reconocer como elementos propios o característicos de su identidad o de su mismidad cultural. Entonces, la desmitificación va a poner en entredicho todo este discurso oficialista, ¿verdad? Todas esas creencias de un determinado grupo o de una determinada comunidad social. Entonces, por supuesto que va a venir a incomodar, ¿verdad? ¿Y cómo se va a ver visto un discurso que viene a ser, a trastocar todo lo que ya se supone que es el orden establecido? Bueno, se va a ver como una gran amenaza
¿Para quiénes? Bueno, para el poder político, para estos, ¿verdad? Este control político y precisamente por esa capacidad que tenían los textos de Mad Jiménez de ir desestabilizando esos fundamentos ideológicos que podríamos decir que eran parte de una colectividad o de una nación que consideraba incuestionables o inalterables, ¿verdad? Entonces podríamos decir que era el escritor incómodo. Y vean ustedes que precisamente de aquí vamos a pasar a una obra literaria pues bastante importante titulado Con el Mosco, incluido una serie de relatos conocida como El Jaúl, que se va a dar en 1937. Entonces, con el Mosco, la otra cara del campesino nacional, aquí nos vamos a ubicar en el pueblo de San Luis de los Jaúles. Vamos a ver que el conjunto de relatos que abarca este texto va a ir girando en torno al nombre de un árbol conocido como el Jaúl. Y por ese motivo vamos a detenernos un momento, ¿verdad? Para conocer el significado de este término y esa relación con los acontecimientos y los personajes que se narran en la obra. Entonces, vamos a ver que se trata de una especie de metáfora a partir de la cual se va a dejar entrever esa intención de ir desmitificando, ¿verdad? Propio de la pluma de Max Jiménez, que buscaba cuestionar esa imagen convencional de la identidad de la sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a poder ver que voy a leerles un extractito del programa de identidades y dice así, en el caso de Jaúl, hay también una gran metáfora. Aquí nos dirían que el costarricense, como raza, como etnia, como comunidad, es similar a un jaúl. Y esto quiere decir algo bastante malo, porque el jaúl, según lo retrata Max Jiménez, es un árbol que no se logra adaptar a su medio. Es una especie exógena, una especie extranjera, mal adaptada. Lo que hay es una imagen de una sociedad que dentro del concepto que propone Max Jiménez es producto de la fortaleza española, de la violencia española en América y que no logra acomodarse, no logra crecer como se debería en este entorno. Incluso es una sociedad que en su relación con la naturaleza tiene graves problemas. La naturaleza lo desprecia porque no es su hijo directo es el indígena que ha estado allí a través del tiempo. Entonces vamos a encontrar en el mosco rasgos de inadaptabilidad, rasgos de malestar, precisamente a partir de esta metáfora del árbol. ¿Qué otro texto va a ir como en esa misma tónica? Bueno, lo vamos a encontrar a partir de las obras de Carmen Lira, ¿verdad? Quien fue la maestra de la generación del 40 y del 50, caracterizada precisamente por esa entrega en la parte social, pero también en la parte académica, ¿verdad? Quien fue maestra durante muchísimos años, diríamos que todo el transcurso de su vida, em, tuvo la oportunidad de alguna manera de crear obras, por ejemplo, cuentos infantiles, los que le llamaba, a los que les mencionaba al inicio, como Tío Conejo, Tío Coyote, ¿verdad? Estos personajes que terminan siendo muy simbólicos y pues podríamos encontrarlos en los cuentos de mi tía Panchita. Pero cuando hablamos de la importancia de Carmen Lira como escritora en la literatura y también en la vida política, lo vamos a ver precisamente en obras que no son únicamente, digamos que podríamos decir que inofensivas, como los cuentos de mi tía Panchita, que si se analizaran, pues se darían cuenta que pues no son tan inofensivos, por así decirlo. Siempre tienen un mensaje político ahí oculto de criticidad bastante fuerte. Bueno, vamos a darnos cuenta que efectivamente una de las obras de puño y letra de Carmen Lira es Bananos y Hombres. Esta es una obra que definitivamente corresponde a una literatura como denuncia social.
Resulta que, a diferencia de otros textos y escritores que restringían los problemas de la desigualdad social a prácticamente ciertas zonas o prácticamente únicamente el Valle Central, mediante esa oposición de campo-ciudad, resulta que Carmen Lira propone una nueva forma de ir representando esa marginalidad a partir de el contexto de la zona bananera. Digo, a partir del contexto también pues de la zona caribeña y muy particularmente a través del tema de la explotación y de la indiferencia humana que caracterizaba el entorno de las fincas de la United Fruit Company. Entonces, vean ustedes que Bananos y Hombres va a tener pues esa peculiaridad y es que va a ser uno de los primeros textos que va a tratar el tema bananero. Y este va a tener cuatro relatos. Uno de Estefanía, Nochebuena, Niños y Río Arriba. Y ahí va a aparecer el personaje colectivo que va a ser el símbolo de ese destino de un sector social, en este caso el de la mujer, ¿verdad? De la zona bananera. Y ahí pues el narrador va a ir advirtiendo los problemas que van enfrentando sus personajes, por ejemplo, las enfermedades, la prostitución, la ignorancia, ¿verdad? Podríamos ver a los personajes como seres individuales, pero nos vamos a dar cuenta que se trata de grupos sociales o prototipos de un sector marginado. Entonces vean ustedes acá, les voy a leer este fragmento de Estefanía que dice así. Pongo primero bananos, porque en las fincas de banano la fruta ocupa, perdón, el primer lugar, o más bien público. En realidad, el hombre es una entidad que en esas regiones tiene un valor mínimo y no está en el segundo puesto, sino que va en la punta de la cola de los valores que allí cuentan. Luego tenemos otro extracto, un fragmento de Nochebuena que dice así, en las fincas de banano se le guardan más consideraciones a una mata de banano que a un peón. Y luego en el relato de niños vamos a encontrar esta referencia en el fragmento que dice así. Dicen unas grandes autoridades médicas a quienes la United Fruit Company ha consultado con el fin de hacer propaganda a su artículo que el banano es un gran alimento para los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en estos textos, en estos relatos? Pues un sentido bastante eh, fuerte de la ironía, de esa denuncia social que vean ustedes que se ven expresados en estas citas y que trascienden una intención estrictamente literaria. Va más allá. ¿Por qué? Porque busca precisamente expresar esa posición política, esa posición ideológica presente en esa voz narrativa y autoral de Carmen Lira. Entonces, más allá de una actitud meramente descriptiva que podríamos encontrar en sus novelas o en sus relatos, nos vamos a dar cuenta que hay un, una función social en donde denuncia la situación de marginalidad, de injusticia social de esta situación, ¿verdad? Eh, Mediante una actitud bastante crítica y concientizadora de una realidad que, pues, si no fuera por estos escritores de esta primera mitad del siglo XX, no se conocerían. Ahora, desde un punto de vista más formal, vamos a encontrar en Carmen Lira un discurso narrativo que va a aplicar distintas estrategias, distintos géneros, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, el realismo, el naturalismo literario, para ir generando un mayor efecto de verosimilitud, ¿verdad? Recordemos ese concepto, y de referencialidad con respecto a la problemática social de las bananeras. Ahora, vean ustedes que vamos a seguir avanzando con respecto a la literatura entre el testimonio y la ficción literaria. Aquí hay que tomar en cuenta que de manera conjunta con ese carácter político y de denuncia social, que ya anteriormente hemos hecho bastantes referencias, otra de las características que se van a presentar en estos discursos literarios de Carmen Lira va a consistir en esa intención ejemplarizante que va a rodear a cada uno de sus protagonistas. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, que cada uno de esos personajes que han sido desarrollados por Carmen Lira actúan de alguna manera, por supuesto, como entidades ficticias o ficcionales, ¿verdad? O individuales, pero que a la vez van a representar a una clase o a un sujeto colectivo determinado. Del mismo modo, con el fin de ir ejemplificando este último aspecto, nos vamos a dar cuenta que a partir de esos extractos se va a ir evidenciando la importancia para esa voz narrativa, el hecho de ir exponiendo estas circunstancias que han sido pues, de gran adversidad en la vida de los personajes y que nos dan cuenta nosotros como lectores de diversas problemáticas sociales y, por supuesto, que están relacionadas con la vulnerabilidad, con la explotación que sufre la mujer por su condición social y también por su condición de género. Aquí vamos a continuar con uno de los aspectos que tiene que ver con precisamente una literatura que tiene un gran compromiso. Y en este sentido, vamos a ver que existe lo que se denomina una literatura con narrativa social. Esto lo vamos a encontrar a partir de 1940 a 1950. Y por supuesto, vean que cuando hablamos de la literatura o de la narrativa social de esta época, básicamente nos vamos a referir a un grupo de escritores y también de escritoras que defendían una concepción política y una concepción, digamos, ideológica de la literatura. Vamos a ver que son textos, son escritores, escritoras que conformaban un conjunto de intelectuales y militantes del Partido Comunista Costarricense, por ejemplo, Adolfo Herrera García, Carlos Luis Fallas, Calufa, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez, y este grupo de intelectuales, ¿verdad? Consideraba que la creación literaria no podía ser de ninguna manera una producción creada o hecha simplemente para el entretenimiento, sino que tenía que cumplir una función de vocera a nivel social, ¿verdad? Y que tenía que estar comprometida con esas problemáticas, que tenía que ser una herramienta transformadora de la sociedad de esa época. Y por supuesto que esa concepción acerca de la literatura y su relación con la sociedad no se podría llegar a comprender jamás sin tomar en consideración esos acontecimientos políticos y económicos de la década del 30 y del 40, que por supuesto tuvo un impacto enorme y fue determinante en esa representación de nuevas temáticas, de nuevos sujetos sociales de la identidad nacional y cultural. Vean que en este periodo, que podríamos decir que va de 1930 a 1950, estuvo marcado por importantes tensiones y conflictos políticos y económicos que terminaron de resquebrajar ese modelo liberal del Estado-nación costarricense. Y también de ese sentido de confianza o esa sensación que realmente había progreso en el país, ¿verdad? Con respecto a esa modernidad capitalista. Bueno, resulta que a partir de esa crisis que se da en 1929, los conflictos bélicos internacionales, la caída de las exportaciones, ¿verdad? Del mercado internacional y estos nuevos signos de desigualdad económica, ¿qué va a suceder con la sociedad costarricense? Bueno, que va a presentar va a experimentar un profundo malestar que va a desembocar en la creación de reformas sociales, en el surgimiento de nuevas fuerzas y actores políticas. Y aquí, por supuesto, nos vamos a concentrar, ¿verdad?, en estos movimientos políticos que se dan a partir de este contexto y obedece precisamente al Partido Comunista Costarricense que se fundó en 1931 por Manuel Mora Valverde. Por supuesto, esta va a ser una época en donde vamos a encontrar
grandes logros sociales, como el de las garantías sociales que les mencioné al inicio, y que confluyeron con ese apoyo y ese trabajo en conjunto con el gobierno de Calderón Guardia, en donde también unió fuerza la Iglesia Católica y por supuesto que liderada por Monseñor Sanabria. Vamos a darnos cuenta que y vamos a ver que se producen una serie de transformaciones sociales e ideológicas que se desarrollan durante este periodo y que dan lugar a una generación de jóvenes cuya militancia en el Partido Comunista Costarricense produce, ¿verdad? En ese momento, un tipo de literatura que podríamos decir es una literatura políticamente comprometida. Y por eso hablamos de la palabra militante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de que es políticamente literaria y literariamente política. Voy a avanzar un segundo para ver las características de qué es eso de la palabra, qué es la palabra militante. Bueno, nos vamos a dar cuenta que comprende un modelo ético y estético desde el cual una determinada formación social, en este caso representada por esa sociedad costarricense de los años 40 y 50, va a regular esas prácticas de escritura, de interpretación y de lectura, así como la relación ideológica e histórica de los sujetos productores, que en este caso van a ser los autores, y receptores, que en este caso son pues los lectores, ¿verdad? Que van a establecer con respecto a esa literatura un vínculo social. Entonces, ¿cuáles serían las características propias de una palabra militante? Primero, que abarca una intención ética y estética de la escritura y la lectura literaria. Segundo, que va a comprender la práctica y la lectura literaria desde una concepción política. Tercero, va a constituir un modo de interacción ideológica con el lector. Cuarta, va a comprender la política desde una concepción estética o literaria. Quinta, se compone de un sistema ideológico específico y de ciertos procedimientos o rasgos formales que permiten garantizar un efecto político hacia el lector. Y por supuesto, va a incluir la concepción de una determinada sociedad con respecto a la función social e ideológica que cumple la literatura. Entonces, vean ustedes que en lo relativo precisamente a esta narrativa social realista del 40 y del 50, la palabra militante se define precisamente por la necesidad de construir un sentido político e histórico de la práctica literaria. Vamos a encontrar otro elemento que tiene que ver con la historia y con la ficción en la generación del 40 y del 50. Y aquí vamos a ver que pues hay acontecimientos importantes de la novela que giran en torno a la vida de un campesino costarricense o de los infortunios legales y económicos que el campesinado debe pasar, ¿verdad? Producto del desahucio que realiza el latifundista o el banco, ¿verdad? Entonces vean ustedes que continuamos con textos, ¿verdad? Que de alguna manera van a ir narrando este proceso de degradación social que sufren los personajes mediante esa situación de desamparo, esa situación de crisis económica, que lo llevan a cometer una serie de actos delictivos, ¿verdad? Bueno, vamos a darnos cuenta que hay una segunda orientación. Vamos a ver, ¿me siguen escuchando? Es que no sé si se fue el internet. Vamos a ver, no, Yo se sí fue. le escucho bien. Bueno, gracias, gracias. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este tema, del tema agrario y de la injusticia social que sufre el campesino costarricense, lo vamos a encontrar en obras como El sitio de las Sabras de Fabián Dobles. Hace unos años, como yo diría que yo creo que fue como hace 7 u 8 años, en el Teatro Nacional se presentó esta obra, El sitio de las Sabras. Fue una producción muy importante a nivel nacional, ¿verdad? Porque toman el texto pues, de 1950 y lo representan en el Teatro Nacional, ¿verdad? Lo representaron. Y esta obra en realidad fue uno de los textos que
enfoca el problema de la propiedad de la tierra a partir de luchas generacionales que debe enfrentar la familia de Santos Vega ante los intereses expansionistas y de expropiación liderados por un grupo de latifundistas. Entonces, se ve, digamos que representada la problemática de esas familias que antes tenían pues muchas fincas, ¿verdad? Es muy común escuchar a mi abuelito o mi tatarabuelo. Antes, tenía una gran finca hasta el punto en donde las generaciones actuales, ya no contamos con esa realidad que vivieron nuestros abuelos, ¿verdad? Pero que estos abuelos se vieron en la necesidad de ir vendiendo, cada vez más, sus terrenos hasta el punto de quedarse sin nada, ¿verdad? Entonces, esto es una de las problemáticas que vamos a ver en el sitio de las Abras y de todas las jugarretas, ¿verdad? Y tratos sucios de los más poderosos para quitarles el poco de tierra que tenían el campesinado de ese momento, ¿verdad? Desde firmar una hoja en blanco, desde correrles por completo de desahuciar sus sembradíos, su casa, ¿verdad? Entonces, ese proceso de injusticias sociales que vive en este momento, digamos, el campesinado, lo vamos a ver presente en el sitio de las Abras. ¿Qué otro tema vamos a encontrar? El de la explotación, ¿verdad? Del obrero en Mamita Yunay por parte de esta empresa transnacional denominada United Fruit Company, que lo que hizo, ¿verdad? Y esto no es solamente una cuestión ficcional, sino que a nivel histórico llegó al país, se instauró y empezó a monopolizar el cultivo del banano. Por supuesto, tenía grandes exportaciones de esta fruta. En todo lo que es la zona atlántica y de otros países centroamericanos. Pero precisamente esta temática, que podríamos denominar la temática bananera, va a ser uno de los puntos más importantes para trabajar el proceso de unificación, ¿verdad? De las luchas sociales por mejorar las condiciones de los trabajadores, que confluye precisamente en esta lucha social de 1940 para lograr las garantías sociales. Este, Ustedes van a tener la oportunidad de conocer este relato testimonial, ¿verdad? Por parte de Calufa, que es Carlos Luis Fallas, quien escribe en Mamita Yunay, y que a partir de ahí se van a presentar las relaciones interpersonales que habían entre bananeros, entre, por ejemplo, indígenas, ¿verdad? En esa condición que tenían de no solamente explotación, ¿verdad? Por parte digamos, de los obreros, sino también la explotación ambiental, ¿verdad? Cómo se talaban miles de hectáreas, ¿verdad? Las condiciones de salud que experimentaban los campesinos, cómo eran la vivienda de los trabajadores, y a pesar de que es una obra ficcional, no deja de estar relacionada con una situación que pasó en la vida real. Ahora, vamos a ver que precisamente hay historia y hay ficción en este periodo. Uno podría leer perfectamente Mamita Yunay y tomar por cierto todo lo que dice la novela, ¿verdad? Por supuesto, no es que no haya sucedido, claro que sí, pero una vez que es transformado mediante el ingenio estético del autor, pues pasa por un proceso de ficcionalización para generar belleza en el relato, pero por supuesto que también tiene de trasfondo momentos históricos que efectivamente se vivieron como parte de la realidad de la historia costarricense. Ahora, vamos a ir viendo aspectos que tienen que ver con la verosimilitud. Recordemos que este concepto tiene que ver con lo que parece verdadero, lo que puede ser creíble, no tiene que ver con la verdad. Ujú. Y por supuesto vamos a tener el discurso autoral en la narrativa social del 40 y del 50. Aquí vamos a ver que precisamente nos vamos a ir aproximando a textos literarios en donde uno de los aspectos más relevantes corresponde
a la forma en que la voz narrativa tiende a describir los acontecimientos y los personajes del relato. En ese sentido, digamos que podríamos encontrar un tipo de escritura que lo que va a hacer es ir más allá de los límites de lo literario con el fin de mostrarnos una mayor referencialidad y una mayor verosimilitud, ¿verdad? En donde el testimonio va a ser parte fundamental para denunciar una realidad social que tiene pues una gran crudeza, por así decirlo. Entonces, podríamos decir también que va a denunciar esa situación de injusticia o de marginalidad y va a exponer ante nosotros, los lectores, una serie de comentarios, reflexiones que lo que van a hacer es que nos permiten ver, por así decirlo, una posición crítica, una posición ideológica a partir de estos procedimientos literarios, ¿verdad? Que tiene que ver con la verosimilitud literaria y el discurso autoral. Entonces, ¿cuáles serían esos temas y esos espacios que vamos a encontrar en la narrativa del 40 y del 50? Vean, aquí en este esquema que les comparto, por ejemplo, en Vida y Dolores de Juan Varela, o ¿verdad? Que pues es una de las obras de 1939. Aquí vamos a encontrar precisamente temas que tienen que ver con la vida agraria, la marginalidad y la degradación social del campesino costarricense, a cargo de personajes marginales que van a estar representados por un campesino, por la familia, por un migrante nicaragüense. Nos vamos a ubicar en una zona rural, por ejemplo, San Ramón, Santa Bárbara, la isla San Lucas. Otro de los temas importantes de esta narrativa del 40 y 50, el tema agrario en cuanto a la defensa de la propiedad de la tierra y la organización colectiva. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En El sitio de las Abras y ese que llaman Pueblo de Fabián Dobles. Los personajes marginales van a ser abreros, latifundistas, indígenas, ubicados en el sector montañoso del Valle Central. Otro tema importante, el contexto social de las bananeras y la formación y la conciencia social del personaje. Esto, ¿dónde lo encontramos? En obras de Puerto Limón, Manglar, de Joaquín Gutiérrez, en donde los personajes marginales van a ser trabajadores bananeros o un personaje que es un joven maestro ubicado en el Caribe y en Guanacaste. Bueno, Puerto Limón en el Caribe, Manglar en Guanacaste. Y por último, el tema de las condiciones de vida y explotación obrera de los trabajadores bananeros de la United Fruit Company en la novela Mamita Yunay de 1941 a cargo de Carlos Luis Fallas. ¿Quiénes van a ser esos personajes marginales? Los trabajadores bananeros. ¿Verdad? Recordemos que esta novela también va a incluir referencia a comunidades indígenas, afrocostarricenses y migrantes. Entonces, pues, para que ustedes ya tengan pues más claro digamos, el panorama de cuáles son esos temas, esos lugares y cuáles son los personajes que van a encarnar, por así decirlo, representar estas temáticas en la narrativa de esta década del 40 al 50. Otras em, características propias de la literatura de esta primera mitad del siglo XX tiene que ver precisamente con otras rutas de escritura y de la palabra militante, ¿verdad? A la palabra psicológica. Aquí, por supuesto, hay que tomar en cuenta, vean ustedes esta fotografía en donde se va a ver a Carmen Lira, ¿verdad? Con parte de los escritores, personajes de la época, incluso vamos a ver, no solamente escritores, sino también personas, ¿verdad? Que llevaban tan, podríamos decir, tan clara la necesidad que tenía Costa Rica de ir superando esas injusticias sociales
que muchos de ellos eran exiliados, muchos de ellos eran encarcelados, perseguidos, ¿verdad? Recordemos que era una época de muchas huelgas. Y, por supuesto, aquí vamos a ver que se va a ver representado también mediante estas obras literarias. Ahora, recordemos que aquí hay una orientación bastante social, bastante realista de estos primeros textos que van a ir centrando su atención en esas condiciones de explotación que pues debían de enfrentar los trabajadores, las mujeres, los indígenas, ¿verdad? Y que precisamente vamos a ver un conflicto ético, un conflicto ideológico que experimentan los personajes y que van a ir contrastando con esa condición eh, de la clase media urbana, ¿verdad? Con la realidad que vive la clase trabajadora de las zonas rurales o campesinas. Ahora bien, aquí hay que tomar en cuenta que, este, por supuesto, vamos a tener una contraposición con ese modelo sociorealista, por así decirlo, que abarca la palabra militante durante esta década del 40 al 50 y que de alguna manera vamos a encontrar un elemento muy importante que es el del monólogo interior, ¿verdad? Ese fluir de la conciencia, estos personajes que de pronto van a expresar su sentir, ¿verdad? Sus pensamientos, en donde vamos a poder conectar de alguna manera con estas ideologías que presentan, ¿verdad? Digamos, con esos procesos simbólicos que van a caracterizar el mundo psicológico del personaje y que, por supuesto, que lo que va a hacer es destacar esta visión crítica que va a abordar, por supuesto, cada una de las novelas de estos escritores. Ahora, para ir avanzando, recordemos que como parte de este movimiento del modernismo literario, vamos a ver que hay un camino hacia esa formación de un discurso poético costarricense. Entonces vamos a hacer, digamos que un viaje de la novela, ahora vamos a pasar a la poesía. Porque recuerden ustedes que en la última sección del primer capítulo, la primera publicación oficial que dio cuenta de la actividad poética llevada a cabo en nuestro país corresponde a la obra La Lira Costarricense, que fue publicada en dos tomos, uno en 1890, perdón, y otro en 1891 por Máximo Fernández. Ya aquí vamos a ver que pese a la existencia de una amplia producción poética, cuyos textos, por supuesto, que iban apareciendo, se iban publicando en diversas revistas literarias y periódicos de la época, el principal modelo estético que influyó en el desarrollo de la poesía nacional durante las tres primeras décadas del siglo XX se le conoce con el nombre de modernismo literario y que por supuesto, de manera intrínseca, con los cambios sociales que hemos visto, con los cambios culturales que pues experimentaba nuestra sociedad costarricense de finales del siglo XIX y principios del nuevo siglo, resulta que la estética modernista que imperaba en el contexto hispanoamericano se iba a ir encargando de expresar ese estado de inconformidad, ese estado de soledad y de marginalidad social que iban sintiendo también muchos poetas del momento y muchos literatos también, pero que ante este clima de modernidad y de materialismo, ¿verdad? Dado el crecimiento económico, pero también las crisis económicas, se iba manifestando en las primeras ciudades de Latinoamérica. Entonces, muchos investigadores se refieren al modernismo como un movimiento literario, em, pero también que va a constituir uno de los principales, digamos, momentos que produce una reacción crítica y movimientos intelectuales frente al proyecto de modernidad y de cambio. Entonces, aquí, por supuesto, en el caso costarricense, este movimiento modernista lo que hizo fue manifestar de una manera bastante, podríamos decir que ambivalente, por una parte, el concepto de modernismo literario, que llega a significar de alguna manera una especie de posición ideológica
que defendía sus valores estéticos europeos, como fue el caso de los argumentos utilizados por Fernández Guardia en la llamada polémica sobre el nacionalismo en la literatura, y al mismo tiempo que se convertía en ese modelo estético de referencia a partir del cual muchos poetas de la época iban a llegar a elaborar un discurso poético que más bien iba a estar vinculado a una identidad nacional y cultural costarricense. Entonces, vamos a encontrar que tiene características principales, ¿verdad? De este modernismo literario, y es precisamente que, así como ustedes pueden recordar, ¿verdad? Lo estudiado en la época del colegio, en la época de la escuela, uno de los escritores y padres del modernismo hispanoamericano, que siempre va a servir de referencia para entender las características más relevantes de este movimiento, es precisamente el poeta nicaragüense Rubén Darío. Ahora, ya para ubicarnos un poquito más, vamos a darnos cuenta que hay un elemento que podríamos decir que en segundo lugar, como parte de esas características del movimiento literario, y es la artificialidad, que va a expresar esa tendencia, digamos, a sustituir la referencia del mundo realista por un escenario artificial que va a estar relacionado más con ese contexto de la tradición grecolatina, ¿verdad? Una especie de como de exotismo, uso de personajes mitológicos, ¿verdad? Donde pues vamos a encontrar que estos rasgos se van a ver reflejados en los textos, ¿verdad? En cuanto a ese rasgo de alguna manera hedonista, que busca el placer de los sentidos, que busca de alguna manera el erotismo, y va a presentar un mundo bastante fantasioso y lejano. Entonces, otro punto tiene que ver con los inicios del modernismo en la literatura costarricense, y es que este movimiento más bien entra de manera tardía a través de la figura de Roberto Brenes Mesén, y por la gran mayoría de poetas pertenecientes a la generación de repertorio americano, que fue el que vimos al inicio. Em, Aquí, pues, por supuesto, vamos a ver que una de las temáticas principales va a ser ese sentimiento de exclusión y de rechazo social que experimenta el poeta, pero recordemos que quien escribe, digamos, se le denomina yo lírico, frente al contexto que va a ser deshumanizante, ¿verdad? Y materialista de esa modernidad capitalista. Luego, cómo ese desarrollo de una poesía que va a tener, por supuesto, un contenido pues más político. Y luego vamos a tener un modernismo tardío o posmodernismo, que va a estar a cargo de un segundo grupo generacional que se va a encontrar conformado por poetas como Asdrúbal Villalobos, Carlos Luis Sáenz, Julián Marchena, Rafael Estrada, Arturo Agüero, que van a ir marcando esas rupturas temáticas y formales con respecto a esa estética modernista que anteriormente vimos. Por supuesto, para ir finalizando, ¿verdad? Y aquí les pongo esta imagen porque em, voy a leerles uno de los poemas de Julián Marchena que se llama Vuelo Supremo, y dice así: Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos, no tener para ir a otra ribera la prosaica visión de los caminos, poder volar cuando la tarde muera entre fugaces lampos ambarinos, y oponer a los raudos torbellinos el ala fuerte y la mirada fiera, huir de todo lo que sea humano, embriagarme de azul, ser soberano de dos inmensidades, mar y cielo, y cuando sienta el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado, con las alas abiertas para el vuelo supremo. Y digamos, este extracto o este poema que les acabo de leer, ¿verdad? Ven ustedes cómo denota de alguna manera ese sentimiento de anhelo y de liberación que está representado en el texto a partir de ciertas frases, ¿verdad? Huir de todo lo que sea humano, por ejemplo, y que, por supuesto, lejos de identificarse con la realidad humana, aquí el yo lírico lo que tiende es a identificarse mediante la figura de un ave, que lo que busca es precisamente la libertad. Y de manera específica vamos a ver que esta idea poética se apoya precisamente en el contraste de pues, que realiza el texto cuando se refiere
de manera metafórica al mar y al cielo, ¿verdad? En ese embriagarme de azul, ser soberano de dos inmensidades del cielo y el mar. Y por otra parte, acá el texto también puede interpretarse como una especie de manifiesto en el cual se va a evidenciar esa concepción existencial de los modernistas en cuanto a esa creación poética y a esa forma de ir comprendiendo la vida. Y por último tenemos los poetas de vanguardia, que pues van a ser contemporáneos a los escritores y escritoras de la narrativa del 40 y del 50, pero que vamos a verlos en un panorama de la literatura costarricense que por supuesto se amplió mucho más con el surgimiento de otra generación poética que va a encabezar la llamada prevanguardia de la poesía costarricense. Aquí ya estamos hablando, por supuesto, de Max Jiménez, Francisco Amiguetti, Fernando Centeno Well, Arturo Echeverría Loría, Isaac Felipe Sofeifa, Fernando Luján, Alfonso Ulloa Zamora, Ninfa Santo, Alfredo Cardona Peña y Eunice Odio. Y ustedes van a tener la oportunidad de pues ahondar un poquito más en estos textos, ¿verdad? Pero lo que buscamos precisamente es ver ese cambio radical con respecto a temáticas y a características iniciales del modernismo literario. Por supuesto, va a abarcar temas que tienen que ver con el sentimiento de incomunicación absoluta, de soledad que van a presentar estos retratos. Y por supuesto, enlazados también con temáticas del erotismo, que pues se va a percibir también como una especie de forma de comunicación, esa búsqueda del otro, ese conectar en medio de la soledad, buscando comunicación, ¿verdad? Por supuesto, vamos a ver que existe una ruptura bastante importante con ese modernismo tradicional que les mencionaba de la década del siglo XX y que van a ir anunciando pues de alguna manera una forma de un nuevo discurso poético costarricense que marca, por supuesto, un antes y un después con la producción poética del siglo XIX. Espero que este espacio haya sido pues provechoso para quienes han tenido la oportunidad de conectarse y pues para quien no, también que lo puedan ver, si es el caso, que lo necesiten como referencia posterior cuando se publiquen las grabaciones. Acá les compartía la referencia bibliográfica que les puede ser de gran utilidad ahora que tienen que presentar el proyecto número 1. Esto sería de momento. No sé si tienen alguna duda. Y si no, pues llegamos hasta acá. Espero que haya sido un espacio provechoso. Que tengan una linda tarde.